Dicen que el tiempo es el tesoro más justo del mundo, porque todos lo reciben en la misma medida, 24 horas por día, pero solo algunos logran convertirlo en algo eterno. Los demás lo dejan escapar, creyendo que mañana habrá más. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que miras el reloj. En un valle rodeado de montañas azules y campos dorados vivía Elías, un muchacho de alma soñadora y mirada distraída. Tenía talento para muchas cosas, pero disciplina para casi ninguna. Sus días eran largos, pero sus logros escasos. Decía que quería ser pintor, músico, escritor, pero nunca empezaba nada. Cada mañana, su madre lo llamaba desde la cocina y él respondía desde su cama: 5 minutos más. 5 minutos que se volvían una hora que se convertía en un día sin propósito. Y así, entre bostezos y promesas, el tiempo se le escurría como arena entre los dedos. Su padre, un carpintero de manos fuertes y corazón sereno, intentaba enseñarle con el ejemplo. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, sin quejarse, sin excusas, construyendo con precisión cada mesa y cada puerta. A veces miraba a Elías y suspiraba: «Hijo, la madera obedece a quien tiene paciencia». Elías asentía sin prestar atención. Creía que aún tenía mucho tiempo por delante, que la vida le esperaría hasta que tuviera ganas de moverse. No entendía que el tiempo no se negocia, se honra, y que incluso el más hermoso de los sueños, sin acción, se marchita como flor sin agua. Un amanecer distinto cubrió el valle. El aire traía un rumor extraño. Un viajero había llegado. Decían que venía de las montañas, donde el sol toca primero la tierra. Traía consigo un objeto que pocos habían visto y nadie comprendía. Un reloj de arena tan alto como un hombre, de brillo dorado y polvo eterno. El pueblo entero se reunió en la plaza para verlo. El viajero, un anciano de mirada serena y barba blanca, habló con voz tranquila. «Cada grano de este reloj representa un instante», dijo. «Cuando el último caiga, el valle cambiará para siempre». Algunos rieron, otros escucharon en silencio, sin entender del todo. Elías se mezcló entre la multitud, curioso pero incrédulo. Para él, todo aquello sonaba a cuento de niños. «¿Y qué tiene de especial un poco de arena cayendo?», preguntó con desdén. El anciano lo miró directamente, como si hubiera esperado esa pregunta. «Tiene de especial que, cuando caiga el último grano, ya no podrás recuperarlo». Las palabras quedaron flotando en el aire, como campanas que resuenan mucho después de sonar. Elías fingió indiferencia, pero sintió algo en el pecho, una punzada leve, una incomodidad que no supo nombrar. Era la conciencia, golpeando por primera vez su puerta. Esa noche, mientras el valle dormía, Elías soñó con el reloj derramándose sin pausa. Intentaba detener la arena con las manos, pero se le escapaba. Despertó sudando, con el corazón latiendo rápido, y por primera vez pensó en lo que podría estar perdiendo sin darse cuenta. Pasaron los años como hojas que el viento no devuelve. El reloj de arena seguía en la plaza, recordándole al pueblo que el tiempo era real, aunque nadie se atreviera a mirarlo demasiado tiempo. Elías creció, pero su costumbre de postergar creció con él. Seguía prometiendo empezar mañana, sin notar que los mañanas se volvían pasado. Su padre envejecía y su taller de carpintería se llenaba de silencio. Las manos que antes hallaban madera firme ahora temblaban con el peso de los años. Elías lo ayudaba a veces, pero siempre a medias, siempre con prisa de no hacer demasiado. «Hijo», le decía el padre, con voz cansada, «no desperdicies tus días esperándote a ti mismo». Pero esas palabras caían en la misma arena que el reloj, invisibles, inevitables. Una tarde, el cielo se tiñó de gris y una tormenta azotó el valle con furia. El techo del taller se vino abajo, y su padre, intentando salvar sus herramientas, cayó. Elías corrió al escuchar el estruendo, pero llegó tarde, demasiado tarde, como siempre. A su lado, su madre lloraba en silencio, mientras el viejo reloj de arena, allá en la plaza, seguía cayendo. Durante el funeral,
Nadie habló del sabio ni de la arena dorada, pero Elías no podía apartar esa imagen de su mente. Mientras el sacerdote hablaba de fe, él pensaba en el tiempo perdido, en los días que pospuso, en las promesas que no cumplió. Y por primera vez entendió que la pereza no roba horas, roba vidas. Esa noche volvió a casa y miró sus cuadros inacabados, sus libros vacíos, sus proyectos olvidados. Todo lo que pudo haber sido lo observaba desde el polvo. Si tan solo hubiera empezado antes, susurró con voz quebrada. Y el eco del valle respondió con silencio, como si el mundo entero lo escuchara arrepentirse. El invierno había cubierto las montañas con un manto blanco, y el valle parecía dormido. Elías caminaba por las calles silenciosas, con el alma cargada de arrepentimiento. Cada paso crujía sobre la nieve como si el tiempo mismo se quejara de sus demoras. Había pasado un año desde la muerte de su padre, y aún sentía el eco de su voz en el taller vacío. No desperdicies tus días esperándote a ti mismo, recordaba, con un nudo en la garganta. Una mañana, mientras el sol tímido se abría paso entre las nubes, Elías escuchó un murmullo en la plaza. El viejo sabio había regresado, más anciano, más encorvado, pero con la misma calma en los ojos. El reloj de arena, cubierto por un velo de polvo, aún permanecía allí, resistiendo al olvido. Elías, movido por un impulso que no entendió, se acercó al anciano con respeto y culpa. «Maestro», dijo con la voz quebrada, «he desperdiciado demasiado. El tiempo se me escapó entre las manos, y cuando quise atraparlo, ya no quedaba nada». El sabio lo miró con ternura, como quien ve en otro el reflejo de su propio pasado. «El tiempo no se pierde, hijo», susurró, «se transforma en lección. Y cuando aprendes, el reloj empieza a girar de nuevo, pero solo si actúas». El sabio lo invitó a sentarse bajo el árbol de la plaza. Allí, entre el canto de los pájaros y el sonido lejano del río, empezó a hablarle de la disciplina. «Muchos creen que la disciplina es un castigo», dijo, «pero en realidad es la herramienta del alma libre. Sin ella, los sueños son humo. Con ella, el humo se convierte en forma, en vida, en arte». Elías escuchaba cada palabra como si fuera agua para su sed antigua. «¿Pero por dónde empiezo?», preguntó con miedo. «Empieza por lo pequeño», respondió el sabio. «La grandeza se construye con gestos simples repetidos con fe. Despierta temprano, honra tu tarea, cumple lo que prometes, y el tiempo te obedecerá». El anciano se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Sacó de su manto un pequeño reloj de bolsillo y se lo entregó a Elías. «Este reloj no marca las horas», explicó, «marca tus decisiones. Cada vez que elijas actuar en lugar de esperar, dale cuerda. Y si un día lo escuchas detenerse, sabrás que has vuelto a posponer tu vida». Elías cerró la mano sobre el reloj, sintiendo su peso como una promesa. Esa noche volvió a casa y encontró el taller cubierto de polvo y silencio. Encendió una lámpara, limpió la mesa, afiló las herramientas. No sabía por dónde empezar, así que empezó por lo más sencillo: una silla. Martilló, midió, lijó, y al terminar, el reloj en su bolsillo dio un leve tic. No era solo el sonido de un mecanismo, era el eco de algo que despertaba dentro de él. Al día siguiente, repitió la rutina, y al siguiente, también. Las mañanas dejaron de ser un castigo, se volvieron templos. Descubrió que la disciplina no quita libertad, la multiplica. Con el paso de los meses, su cuerpo se volvió más fuerte, su mente más clara, su corazón más sereno. El taller volvió a oler a madera recién cortada, y el sonido del martillo se mezclaba con el de su respiración. Cada mueble terminado era un tributo a su padre, una conversación silenciosa con el tiempo. Elías empezó a registrar sus días en un cuaderno. «Hoy no esperé». Escribía cada noche antes de dormir. Al principio las frases eran cortas, pero luego se llenaron de detalles, de metas cumplidas, de rutinas conquistadas, de gratitud. El reloj de bolsillo, a que al principio debía darle cuerda cada hora, ahora sonaba sin detenerse. Un día, al regresar a la plaza, buscó al sabio para agradecerle, pero el anciano ya no estaba.
Solo quedaba el reloj de arena, y junto a él una inscripción tallada en piedra. Quien aprende a honrar el minuto, aprende a gobernar su destino. Elías sonrió. No necesitaba más instrucciones, ya había comprendido. A partir de entonces, su vida se volvió un homenaje al presente. Se levantaba con el sol, trabajaba con propósito y enseñaba a los niños del valle que el secreto no era correr, sino perseverar. Les contaba cómo había vivido años esperando el momento perfecto, hasta que entendió que el momento perfecto es aquel en el que decides empezar. En las tardes, cuando el sol se escondía tras las montañas, Elías se sentaba en el umbral del taller con su madre. Ella lo miraba en silencio, con una mezcla de orgullo y alivio. Ya no era el joven disperso que posponía todo. Era un hombre que había hecho las paces con el reloj. El valle, que alguna vez fue sinónimo de calma y pereza, empezó a llenarse de movimiento, de proyectos, de vida. Los vecinos decían que desde que Elías cambió, algo en el aire cambió también. Y aunque nadie podía explicarlo, todos sabían la verdad. Cuando una persona honra su tiempo, el universo entero aprende su ritmo. Elías volvió muchas veces a mirar el reloj de arena en la plaza. Cada vez que el viento movía sus granos dorados, sonreía. Sabía que ya no necesitaba temerle al paso del tiempo. El reloj no marcaba su fin, sino su evolución. El hombre que antes dormía ahora despertaba con cada amanecer. Pasaron los años, y el nombre de Elías se convirtió en un eco amable en todo el valle. Los niños crecieron escuchando sus historias sobre el sabio de las montañas y el reloj de arena. Los ancianos lo saludaban con respeto, y los jóvenes lo buscaban para pedirle consejo. El taller de carpintero ya no era un sitio de abandono, sino un refugio de propósito y constancia. Y cada mueble que salía de sus manos parecía tener dentro un fragmento de paciencia. Su madre envejeció con dulzura, viendo cómo su hijo recuperaba los minutos que un día perdió. En las noches, cuando el viento soplaba sobre los tejados, ella lo observaba escribir en su cuaderno. A veces lo encontraba mirando el reloj de bolsillo que le había dado el sabio, sonriendo en silencio. Ya no necesitaba darle cuerda tan seguido. El reloj parecía latir por sí mismo, como si hubiera aprendido el ritmo exacto del corazón de un hombre disciplinado. Con el paso del tiempo, Elías empezó a enseñar lo que había aprendido. No hablaba de teorías ni de fórmulas milagrosas, sino de hábitos sencillos y fieles. Decía que cada amanecer era una cita con el destino, y que quien llegaba tarde a sí mismo, llegaba tarde a todo lo demás. Sus palabras se volvieron semilla en las almas jóvenes que aún dudaban del valor del esfuerzo. Una tarde de verano, el valle celebró la inauguración de una escuela. Los aldeanos la construyeron juntos, piedra por piedra, bajo la guía paciente de Elías. El edificio era sencillo, pero la puerta tenía algo especial. Sobre el marco, talladas con sus propias manos, brillaban las palabras del sabio: quien honra un minuto, honra una vida. Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, Elías permaneció solo en la plaza. El reloj de arena seguía allí, tan majestuoso como el primer día, aunque más erosionado por el tiempo. El viento movía sus granos con suavidad, como si le agradeciera haber comprendido su lección. Elías se acercó y apoyó la mano sobre el vidrio templado. «Gracias», susurró. «No por esperarme, sino por enseñarme a no esperar más». Cerró los ojos y recordó su juventud. Los días perezosos, las excusas repetidas, el cansancio que no venía del cuerpo sino del alma. Pensó en su padre, en su madre, en el sabio, en cada amanecer que había dejado pasar. Y luego pensó en lo que había ganado: paz, propósito, tiempo que ahora sí sabía vivir. El reloj de bolsillo vibró en su mano, como si también quisiera despedirse. Esa noche escribió su última página en el cuaderno. «Hoy no desperdicié mi tiempo», anotó con letra firme, pero debajo añadió algo nuevo: «Y si mañana no despierto, que mi reloj siga latiendo en las manos de otro». Con esas palabras, selló su legado. A la mañana siguiente, los aldeanos lo encontraron dormido en su silla de trabajo, sus herramientas ordenadas, el taller limpio, una brisa suave entrando por la ventana. Parecía sonreír.
En su pecho, el reloj seguía marcando un tic constante, como si se negara a aceptar el final de un hombre que había aprendido a vivir a tiempo. El valle entero guardó silencio, mientras el sol doraba las montañas una vez más. Pasaron los días, y su historia se convirtió en leyenda. Los niños que antes jugaban en las calles crecieron repitiendo sus enseñanzas. Uno de ellos, un pequeño aprendiz de carpintero, encontró el viejo reloj de bolsillo. Cuando lo abrió, descubrió algo inscrito dentro. El tiempo no espera, pero el que aprende a moverse con él nunca llega tarde. Ese niño levantó la vista hacia el horizonte y sintió el llamado. Decidió continuar el legado de Elías, tallando la primera silla con sus propias manos. Y cuando terminó, el reloj emitió un pequeño sonido, un tic de aprobación. Fue así como el ciclo volvió a empezar, no como repetición, sino como herencia viva. El tiempo, al final, no se pierde, se transmite en los actos de quienes aprenden su idioma. Años después, el reloj de arena de la plaza se quebró. Los granos dorados se mezclaron con la tierra del valle y nadie intentó reconstruirlo, porque todos sabían que ya no lo necesitaban. El verdadero reloj estaba dentro de ellos. Desde entonces, el Valle de las Montañas cambió para siempre. Las personas madrugaban con propósito, cumplían sus promesas, y cada tarde, antes de que el sol se escondiera, escribían en sus cuadernos una línea sencilla. Hoy no desperdicié mi tiempo. Elías había dejado más que muebles o historias. Había dejado un ritmo, un pulso invisible que unía a todos en una misma melodía. Y aunque los años siguieron su curso, su ejemplo no se apagó, porque las obras hechas con disciplina son las únicas que desafían al olvido. Su nombre se convirtió en sinónimo de constancia, su vida en una enseñanza sin final. Y ahora, mientras escuchas mi voz, quizás te preguntes qué tiene que ver todo esto contigo. Tiene que ver con todo, porque tú también tienes un reloj que no deja de correr, y un sueño que espera ser despertado por tus propias manos. Nadie lo hará por ti. El tiempo no te pertenece, pero sí te obedece cuando actúas. Cada minuto que eliges usar con amor, con enfoque, con fe, se convierte en una semilla que el futuro te devolverá multiplicada. No esperes el momento perfecto, haz perfecto el momento presente. El tiempo no castiga, enseña, y siempre a tiempo, si sabes escucharlo. Así que antes de cerrar este video, detente un segundo y respira. Piensa lo que estás haciendo con las horas que no volverán. Quizás esta historia llegó a ti justo cuando la necesitabas. Si fue así, déjame saberlo en los comentarios y cuéntame qué parte te tocó el alma. Me encantará leerte y compartir contigo este mismo instante, este mismo tiempo. Y recuerda, el tiempo no se compra, no se guarda, solo se vive. Y el mejor momento para empezar es ahora. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en las próximas. Cada semana compartimos nuevas reflexiones que te recordarán que el tiempo se vive, no se espera.